Dentro de la iglesia todos hemos escuchado la palabra evangelizar, pero la verdad es que no todos terminamos de entenderla y muchas veces nos genera como un peso, una carga, incluso una frustración que puede afectar a nuestra fe. Y precisamente por eso, aquí en Yes His hemos creado el podcast El Evangelio para gente normal. Gente como tú y como yo, con preguntas, dudas, frustraciones, problemas, ¿por qué no? No hace falta ser predicadores, pastores, grandes líderes, saber todas las respuestas, para nada. Hace falta gente como tú y como yo, gente normal, aunque tú y yo sabemos que no somos tan normales. Así que por eso hemos invitado a gente de contextos muy diferentes. Queremos poder aprender de un abanico súper amplio de cómo podemos compartir la fe desde la psicología, desde un aspecto más intelectual, desde la creatividad. Así que no te lo puedes perder. Y sobre todo, tenemos muchas ganas de poder aprender juntos y recordar que el Evangelio, si no transforma a gente normal, entonces no es evangelio. ¡Hola! Por fin estamos aquí en el podcast que ha creado Yes His, el evangelio para gente normal. Estamos súper contentos, súper expectantes y yo no me creo que por fin estamos aquí, de verdad. Y cómo no, vamos a empezar la temporada con un invitado muy especial. Es el invitado de mi vida, es mi futuro, es mi presente. Amor, gracias por haberte venido. Amor. Él es Aarón, para quien no lo conozca. Hola a todos. Gracias por echarme una mano, por haberte venido. Y no te he invitado únicamente porque Aarón sea mi marido, sino porque creo que de verdad tienes mucho que aportar a este podcast. Gracias. Que creo que en general toda la sesión espero que nos incomode y nos rete en cada aspecto de cómo vemos el compartir la fe. Y cómo no, vamos a empezar por lo básico. Aarón, ¿qué piensas de la evangelización? Empezamos con preguntas fuertes. A ver, la evangelización Ajá. es un poco lo que es. Jesús nos llama a eso, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, la buena noticia de la salvación. Así que, ¿qué pienso? Bueno, primero pienso que es súper necesario, que no es una cosa que sea únicamente de las personas con llamado o con el don de evangelizar. La evangelización es algo que todos los cristianos debemos hacer porque es el llamado que Jesús nos hizo a todos. Ahora bien, también pienso que a veces la evangelización no siempre se hace de la mejor manera. ¿No? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te digo? Estoy de acuerdo. Creo que el cómo hacemos sentir a la gente también nos hace a nosotros sentirnos incómodos con el concepto de evangelización, cuando creo que como lo muestra Jesús es algo súper natural. Jesús se relacionaba, se acercaba, era real. O sea, Jesús no tenía amor. Jesús es amor. Su personalidad, ¿sabes? Y creo que es muy fácil quedarnos en eso de mi don. ¿Cuál es mi don? A lo mejor tú eres maestro, ¿no? Profesor. A lo mejor, claro, yo soy profeta y todo eso está bien. Sí. Pero pensar que la gente que es más así, como que le nace solo compartir el evangelio, es como no, de la iglesia, él es el evangelista, él es el que se encarga del ministerio de la misión y todo eso. Creo que es una forma muy pobre de ver qué es la misión. Porque es una responsabilidad individual que creo que hay que coger de forma individual con nuestro carácter. A lo mejor a mí me encantan los videojuegos y mi carácter es más friki, qué sé yo. Pues el evangelio está ahí. Que creo que es lo que nos cuesta, ¿no? Salir como de esa comodidad o de la cajita que nos han enseñado, ¿sabes? Y estoy muy expectante porque a nivel personal creo que en los últimos años he podido ir trabajando eso en mi vida, me encanta la moda, entonces he podido como ir trabajando ese lenguaje en mi vida y cómo mi personalidad muestra a Jesús. Y espero que el podcast me pueda incomodar, no solamente en ese aspecto más del arte, sino en el resto de palos que toca un tema como es la evangelización, ¿sabes? Tú en lo personal, ¿cómo te sientes a la hora de compartir el evangelio? El evangelio, sí. Me siento ahora mismo bien. Para serte sincero, es algo que he aprendido o estoy aprendiendo a hacer de manera natural, de hacerlo de manera más fluida, pero no siempre ha sido así. La realidad es que, como tú dices, ¿no? Como que en la iglesia había personas que tenían como este don o esta habilidad, que parecía que lo hacían súper bien, súper fácil, muy intencionales todo el tiempo, y luego estábamos los que lo hacíamos obligados. Yo siempre he sido de los que lo hacíamos obligados.
A día de hoy lo estoy trabajando mucho, pero siempre he sido una persona bastante introvertida. Y tener que ir a compartir el evangelio siendo una persona introvertida, para mí era un reto. Entonces, un poco por mi contexto, mi padre siempre ha sido una persona que le ha gustado ir y compartir el evangelio. Entonces yo tenía que ir, era muy la dinámica que teníamos en la iglesia. Así que yo desde niño he tenido que ir y hacer obras de teatro, bailes, canciones, cosas que a día de hoy me dan muchísima vergüenza. Por ahí habrá alguna foto de mí haciendo cosas raras. Siendo Jesús crucificado en la calle. He hecho un poco de todo eso. He ido a repartir folletos, he hecho encuestas y bueno, también le he gritado a la gente pecadora en la calle, para qué mentirte. Así bueno, que... cariño, Dios te perdona, yo también. Dios me tiene paciencia. Y todo eso me ha hecho sentirme muy incómodo en general. Me ha hecho sentirme que la evangelización no es para mí, porque hacer todo esto me hacía sentirme mal, hacía sentir mal a las personas también y no siento, no que lo que compartiéramos no fuese real, sino que la forma en la que lo hacíamos no terminaba de representar al Jesús que yo me imagino. Yeah. ¿Sabes? Cuando leo los evangelios y veo a un Jesús muy personal, muy amigable, muy amoroso y eso no quita que Jesús no confrontara. Jesús decía la verdad y hablaba del cuello. infierno. Pero Jesús me lo imagino como un amigo, ¿sabes? Entonces, el evangelismo siempre ha tenido como esa cosa agridulce para mí. Es un llamado que yo he tenido claro que todos los cristianos tenemos que hacer, pero al mismo tiempo era como, ya toca otra vez ese día al mes en el que tenemos que salir a la calle con camisetas y gritando. Y gritando. Sí, literal. Era un poco la dinámica que teníamos. A ver, no estaba mal, pero para mí no era. Para mí no era. Y creo que para mí y para muchos amigos míos y para muchas personas hoy, que a lo mejor hemos crecido con esa dinámica, nos sentimos incómodos. Yo creo que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Vienes de una familia misionera, yo vengo de una familia pastoral. Creo que mucha gente de Yes His, de nuestra comunidad, ha crecido en ese entorno más evangélico. Y a mí, en lo personal, creo que ha sido sin ninguna mala intención, pero el haber crecido dentro de... Yo digo ese tupper. He sido una niña muy tupper porque he estado como todo el rato muy metida en la iglesia, misión, ministerio, escuelita dominical, la música, piano, bueno, todo lo que tocaba hacer se hacía, ¿no? Y es un corazón muy bonito. Y creo que el servicio que hay en la iglesia es increíble. Cómo la gente sirve con un corazón tan bonito. Pero sí que es verdad que el haber crecido en ese tupper es como que todo lo que estaba afuera me generaba mucho miedo. Entonces, el decirle a la gente que supuestamente no conecta conmigo y le parece mal mi vida y cómo mis padres me han educado y tal, era un miedo. Y las veces que lo hacía, la verdad compartía el evangelio cagada. Y yo creo que la gente me miraba como diciendo, pobrecita, o sea, pobrecita, esta chica, qué raro lo que está diciendo, porque no me explicaba bien, o sea, no me salía genuino, ¿sabes? Sí. Y creo que llegó un punto en el que me pregunté y dije... Aquí hay algo que no me conecta, ¿sabes? Quizás es... Y me acuerdo que me lo planteé. No sé si es que me lo están enseñando mal, o yo lo estoy entendiendo mal, o yo lo estoy haciendo mal. O sea, era como, no me conecta, no me encaja. Y no sé, me gustaría preguntarte, ¿qué fue esa cosa que tú dijiste, no me encaja y necesito cambiar? ¿Sabes? Porque creo que es algo que todos vivimos o debemos vivir. Creo que parte del contexto en el que yo me crié nos llevó a entender el evangelismo de una manera un poco apocalíptica. Un poco en este sentido de la urgencia de ya y te tienes que convertir ahora o nunca. Y creo que eso no es real del todo. Sí que es cierto que hay una urgencia y que la gente conozca el evangelio y tenga un encuentro con Jesús, pero precisamente lo que me hizo un clic fue entender que yo simplemente estoy llamado a predicar, no estoy llamado a convertir a las personas... Porque esa no es la labor del cristiano, esa es la labor del Espíritu Santo, venir, tocar y transformar a las personas. Entonces, en ese sentido, yo me tengo que relajar, me tengo que tomar en serio mi llamado, que es predicar.
pero si yo no tengo que convencer a nadie, entonces el trabajo es más fácil porque lo más difícil lo hace Dios. Yo lo único que tengo que hacer es compartir. Entonces, con esta idea también que te decía de este evangelismo un poco apocalíptico, de nuevo, no es que no sea cierto, pero la realidad es que la manera en la que no parecemos bichos raros es cuando nosotros compartimos un evangelio natural y relacional. Y de hecho, a la hora de compartir el evangelio con esta urgencia, es cuando he visto caras raras, he visto rechazo como un poco, ya viene el friki este otra vez a contarme una movida porque quieren mi dinero y quieren que me vuelva parte de una secta. Y eso, a veces esa es la sensación que damos a la gente. Pero en cambio, cuando eres simplemente tú y predicas el evangelio de manera natural, siendo un seguidor de Jesús en tu vida, siendo vulnerable, puedes ir y conocer a la frutera o a tus amigos o a quien te encuentres y comportarte como Jesús se comportaría, amándolo, cuidándolo, ayudándolo, con tus amigos, perdonando. Invitándolo a comer. Exacto, todo. Tomándose una cerveza. Exacto. O sea, entonces, cuando hacemos todo esto, somos naturales. Y cuando somos naturales, se da opción de, pues, ¿qué piensas de la religión? ¿Qué piensas de la política? Lo que sea, ¿no? Cualquier tema. Y al final Dios siempre se vuelve parte de la conversación, y cuando Dios se vuelve parte de la conversación y nosotros somos naturales en decir qué creemos, por qué lo vivimos, estamos compartiendo el evangelio, y en mi experiencia, por lo menos, siendo natural es cuando menos rechazo he recibido. Claro, es lo que tú dices, es compartir quién soy. Sí. Y si de verdad entiendo el evangelio, es inevitable que la gente... O sea, me estás conociendo a mí, estás conociendo el evangelio. Creo que así debería ser, pero... O sea, es tu experiencia personal, que es increíble. Creo que, de nuevo, cada persona debe tener la suya y tener ese choque a su manera. Ahora bien, bajándolo un poco a la tierra, mi experiencia, y lo he hablado con un montón de amigos, sé que mucha gente en la comunidad, yo he tenido conversaciones con vosotros, en DMs, en comentarios, y me habéis contado lo que sentís y lo que sentimos cuando compartimos el evangelio. Y hay una vergüenza increíble. Sí. También hay una culpa increíble porque se supone que tenemos que hacerlo de una forma y no lo hacemos. Entonces, la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿por qué crees tú que a los creyentes nos cuesta compartir la fe? ¿Crees que es por miedo, por vergüenza, por rechazo, por ignorancia? No sé, ¿qué te viene? Creo que hay un poquito de todo, y en eso tenemos que ser pacientes y cuidadosos, en el sentido de que cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias movidas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona más introvertida, tú no eres nada introvertida, tú tendrías otros problemas, ¿no? Pero creo que se suma todo un poco a esta idea de que a veces, generalmente, sentimos que tenemos que imponernos. Sentimos que cuando tenemos que compartir el evangelio, si alguien viene y nos refuta una idea, nosotros tenemos que rápidamente solucionarlo y aplastar y decir, Jesús vence, ¿no? Y es, no, tranquilo. De hecho, una de mis mejores experiencias compartiendo el evangelio fue con un amigo muy ateo que durante meses de repente me venía con preguntas y para mí era como, tengo que ser honesto, no tengo respuestas. Y el tener la paciencia de irte a tu casa a lo mejor un poco humillado porque parece que te han matado, pero empezar a decir, voy a buscar respuestas, voy a empezar a informarme. Entonces, dejar de imponer, eso ayuda muchísimo. Y sobre todo, tener paciencia e informarnos, aprender. Creo que a veces tenemos miedo a evangelizar porque no tenemos el conocimiento para defender ciertas ideas. Pero no tenemos que tenerlas todas tampoco. Exacto. O sea... Gracias a Dios, y esto hay que decirlo, gracias a Internet, a día de hoy tenemos muchísimas herramientas disponibles, no solamente Yes He Is, que es una herramienta guapísima, donde tener herramientas sobre cómo compartir el evangelio, pero a día de hoy tenemos muchísimo. Internet es una puerta para aprender. Eso sí, tenemos que buscar buenas fuentes, personas o ministerios bien preparados, pero nos formamos. Y una vez que nos formamos y entendemos que, de nuevo, la obra es del Espíritu Santo, todo se vuelve muchísimo más chill, porque voy seguro, voy siendo yo. Si tengo dudas, no pasa nada, está bien tener dudas, las voy resolviendo poco a poco y con un poco de ayuda de Dios voy a encontrar esos sitios que me van a formar y voy a poder ser una persona más eficaz a la hora de responder preguntas. De nuevo, no de convertir a gente, solo el Espíritu Santo convierte.
pero nuestra labor es informarnos, aprender y gracias también a Yes His por estar ahí haciendo eso. Ay, sí. Para la gente que no lo sepa, ¿qué es Yes His? ¿Quiénes somos? Somos un proyecto que creamos contenido en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, para poder ayudarte a compartir el evangelio de una forma más natural, sencilla, a que puedas tener nuevas herramientas que te acerquen a la gente, a poder vencer esos miedos, ¿no? Que acabamos de comentar ahora. Total. Así que, por favor, ve, échale un vistazo, compártelo con algún amigo si te gusta y hemos creado una aplicación hace muy poquito. Es una aplicación hiperpráctica, yo la uso, puedes dedicar 5 minutos al día mientras vas en el bus, vas mirando, tienes retos súper prácticos, retos que te acercan a personas que piensan diferente, retos que puedes aplicar en tu día a día, en tu trabajo, en tus estudios. Tenemos un juego, o sea, por favor, echa un vistazo porque te va a encantar. Y bueno, déjanos en comentarios qué te está pareciendo la conversación. Dinos qué te gustaría ver en el podcast. ¿Qué tema te inquieta y que tú dices, oye, me encantaría poder escuchar a alguien que habla sobre ese tema en concreto? Así que bueno, dinos y te leemos en comentarios. Y bueno, no lo dije antes, pero Aaron no solamente es mi marido y mi amor, sino que también ha estudiado teología 4 largos años. Yo soy testigo de eso. Y duros. Y también está pastoreando una iglesia, estamos liderando una iglesia. Y bueno, desde esta experiencia, antes hemos hablado de cómo nos sentíamos compartiendo el evangelio en el principio, ¿no? De nuestro contexto cristiano y con nuestra historia. Entonces, ahora que tú has estudiado teología, ¿cómo ves el compartir el evangelio? La verdad es que mucho más fácil. A veces tenemos un poco como de rechazo a estudiar un poquito de teología o lo vemos como aburrido, como innecesario. Sobre todo algunos cristianos lo ven como a la hora de evangelizar lo único que necesitas es un poco del espíritu y revelación y tal, que no está mal, es súper importante a la hora de compartir el evangelio estar trabajando junto al Espíritu Santo, pero el tener estudios y formación para mí ha sido la cosa que más libertad me ha dado. Creo que vivimos una época en la que sobre todo la gente a día de hoy ya no se conforma a lo mejor con respuestas más sencillas. Yep. Y no solamente emocionales. Exacto. La gente a día de hoy también quiere que tú puedas respaldar tus pensamientos, ¿no? Y creo que a lo mejor, sobre todo en Occidente, que a día de hoy se ha sido o se es muy crítico con el cristianismo, creo que cuando el cristiano viene y no solamente puede compartir una vivencia de a mí el cristianismo me hace amar más, ser mejor persona, a lo mejor otras personas te podrían decir, los budistas también, pero cuando vienes con respuestas teológicas, firmes, claras, compartir es muchísimo más fácil, porque además aprendes y te das cuenta que esas preguntas difíciles que a veces nos hacen amigos o personas en la calle, no lo sé, son preguntas que se han hecho a lo largo de 2000 años y que definitivamente tenemos respuestas para muchas de estas preguntas. Me gusta mucho el punto que acabas de decir de razonar más. Y creo que no se trata de emociones, de impresionar a alguien que venga a una reunión y se vaya a tope, porque al final eso se cae. Y tampoco se trata todo de tener que razonar y tener que tener una explicación lógica para todo. Es un equilibrio. Y en el medio tiene que estar Dios y el Espíritu Santo, pero tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Sí, y de verdad, espero, por mí personalmente, porque lo necesito, pero también por nuestra comunidad, porque de nuevo he hablado con vosotros, estoy ahí en Instagram, y sé que necesitamos esa ayuda para poder verlo de una forma amplia. O sea, necesito poder ver el evangelio y cómo compartir esa fe desde una parte más psicológica, desde una parte más humana, más racional, más creativa. Es como que necesito que me amplíen mi visión, ¿sabes? Y esto me lleva un poco a la pregunta de, en un mundo tan sobreestimulado, con tanta desconfianza, porque la religión produce muchísima desconfianza y con la institución, la institución como tal de las religiones, la gente tiene mucho conflicto. Con tanto cinismo, ¿cómo compartir a Jesús sin sonar a un vendehumos o a un religioso tóxico? A ver, creo que la manera más fácil de responderte esta pregunta es tomando conciencia
de que no estamos vendiendo nada. El Evangelio, a lo mejor es una frase muy hecha, ¿no? Pero el Evangelio no se vende. Y no tenemos por qué hacer un marketing y tratar de vender esta idea como la idea más popular. Y de hecho, hablando de vendehumos, me gusta esa frase. Creo que a veces caemos precisamente en vender un evangelio que te promete ser feliz y cosas así. Y no quiero entrar en polémicas, ¿no? Pero, de nuevo, cuando tomamos la Biblia, no vemos un evangelio que nos diga eso. Nos habla de plenitud, que no es lo mismo que ser feliz. Y nos habla de estar y conectar con un Dios que nos ama profundamente, pero eso no significa que la vida vaya a ser fácil. Entonces, cuando obviamos estas cosas, creo que es fácil que vendamos ideas para convencer a personas. No, es que Jesús te va a hacer feliz, te va a solucionar los problemas y, yo qué sé, vas a empezar a volar. Mentira. El cristianismo no te va a hacer nada de eso. El cristianismo lo que te va a hacer es entablar una relación con un ser que te ama. Y creo que cuando eres consciente de eso, te olvidas de vender. Y definitivamente no es humo. Y también con un ser que te confronta, que te transforma, porque te va cambiando. Y ese cambio, ese crecimiento duele. Sí, y creo que lo que dices es clave. Y no es fácil. Total. También creo que a veces hacemos justo eso mismo. A veces también solamente hablamos de lo bueno, que el cristianismo tiene muchísimas cosas buenas, pero a veces olvidamos que somos personas rotas, caídas, sin más. Es lo que somos. Y cuando hablamos de entablar esta relación con este ser que nos ama, ese ser que nos ama nos quiere hacer mejorar. Y a veces hacernos mejorar, hacernos personas que amen los unos a los otros, que nos amemos a nosotros mismos, que amemos la creación, no es fácil, es incómodo, pero de nuevo vale la pena. Porque de esta manera estamos restaurando. Estamos restaurándonos nosotros, entre nosotros y al mundo. Y completamente worth it. Ya ves. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Lo que has dicho del marketing, de querer vender. Creo que quitando eso, la forma para compartir el evangelio, o sea, quitando eso me refiero a quitando esa forma sencilla de tenemos que hacerlo así, presentarlo así. Hemos caído en un speech que tenemos como que memorizar casi, de hacerlo breve porque si no la persona pierde la atención suena aburrido y tenemos que tal, tenemos que mostrar que la iglesia es actualizada, es guay, ¿sabes? Y todo eso no está mal del todo. Pero perdemos un poco el sentido, el cómo lo hacemos. Y yo pienso en el lenguaje. Yo soy una persona como me encanta comunicar y me encanta conectar con gente. Y pienso en el lenguaje. Entonces, ¿tú crees que tenemos que cambiar el lenguaje de cómo compartimos el evangelio? Definitivamente, pero quiero matizarlo. Y me encanta la introducción que has hecho, porque hablando de marketing, algo que me venía a la cabeza ahora mismo, vivimos en la época del marketing. Ahora todo es marketing y en las redes sociales parece que cada persona tenemos que vendernos y hacer estas cosas. Y en marketing hay algo que se llama efecto boomerang, que es cuando vendes tu marca demasiado y no de la forma correcta, lo que haces es crear rechazo en las personas. Entonces, por eso es boomerang, porque lo lanzas y te regresa. Entonces, creo que a veces en el cristianismo hacemos mucho esto. Tenemos este efecto boomerang, en el que al vender la marca demasiado y de la manera incorrecta, que ya lo hemos hablado un poquito antes, lo que creamos es rechazo. Ahora, en este sentido te diría que sí, que tenemos que tener un lenguaje actualizado, pero en otro sentido te diría, de nuevo, si somos conscientes de quiénes somos, de dónde estamos, todos nosotros tenemos un lenguaje natural en el que nos entendemos, ¿no? Con tu mejor amigo, con tu familia, con quien sea, tú eres tú, hablas y adaptas, como dicen las cosas. Sí, y cualquier cosa que tú estés pensando la hablas de manera natural y si tú quieres vender un producto, literal, hablando ya de marketing, pues vas y lo vendes, ¿no? Sin ningún problema. Pues el cristianismo es más de lo mismo. No se trata de crear un speech o de actualizar un speech de hace algunos años. Y de hecho ese es un error. A veces queremos como actualizar formas y trucos y
eso, ¿no? Como Buscar mensajes... como la forma correcta. Sí, sí, como hay un mensaje de 5 pasos que va a llevar a la persona a tener un encuentro, un arrepentimiento y prácticamente va a salir siendo pastor y misionero. No, capaz eso no existe, o si existe, de nuevo, Sí, no es tu trabajo. existe la forma mágica. Exacto, no existe la fórmula mágica. Y porque no existe la fórmula mágica, no hay que estar actualizando esas palabras. Simplemente eres tú, tu vida es un testimonio, tu vida es un mensaje, no necesitas nada más. Ya, total. Amor, gracias por haberte venido. Ay, amor tú. Creo que hemos tocado un montón de palos. Ya. Nos falta tiempo para seguir hablando, pero estoy muy contenta porque el podcast continúa. Ahí se ven cosas chulas. Sí. Por lo que me han dicho. Y total. Y me hace muchísima ilusión, de nuevo, el poder crecer, el poder responder muchas inquietudes y muchas de las preguntas que te he hecho y que hemos estado aquí hablando, poder ver la opinión desde diferentes perspectivas. Me llama muchísimo la atención, no puedo esperar a poder compartirlo también con la comunidad de Just His. Y bueno, queremos hacerle una pregunta a cada invitado. Okay. Pero, por favor, tenemos que resumir y que sea algo muy concreto, y es, dentro de las necesidades que tú ves a tu alrededor, en tu entorno, los anhelos que hay en la gente que te rodea, en tu contexto, ¿qué crees que el Evangelio puede cubrir? ¿Cómo el Evangelio es la respuesta? Respuesta corta, ¿eh? La respuesta corta es sí. No. A ver, creo que el Evangelio tiene la capacidad de cubrir toda necesidad. Simplificándolo al máximo, jamás debemos olvidar que el Evangelio es literalmente buena noticia. Ese es el significado de la palabra Evangelio. Yeah. Entonces, somos seres rotos y solamente tienes que echarle una mirada al mundo, a cómo estamos, a todas las situaciones políticas, físicas, económicas. Todos estamos rotos. Entonces, hay una noticia. Hay una noticia de un ser que nos ama, que pretende restaurarnos, de nuevo, no hacernos la vida fácil en sí, pero sí restaurarnos. Entonces, en ese sentido, sí, el Evangelio puede cubrir toda necesidad. Y a lo mejor no me lo has preguntado, pero no puedo no decirlo. O sea, teniendo esto, ¿cómo no compartirlo? Es que se vuelve natural, se vuelve... es que te sales solo, porque yo estoy roto, yo tengo mis necesidades y el Evangelio me ha ayudado. Y ahora yo quiero ayudar a otros. Y cuando lo piensas así y lo miras así, deja de ser una carga, y lo digo muy honestamente porque para mí ha sido una carga muchas veces. Y ahora lo hago porque quiero, porque me nace, porque amo a Jesús y porque amo a las personas y quiero ver un mundo mejor. Y queremos tener un matrimonio mejor, y una iglesia mejor, y una familia mejor, y ahí es donde Jesús quiere llegar. Amén. Así que, muchas gracias por haberte venido, cielo. Gracias. Te admiro, te aprendo, no solamente porque seas mi esposo, y bueno, es un privilegio que hayas estado en este primer episodio. Y muchísimas gracias por haber estado aquí en el primer episodio. Es que no puedo esperar a ver vuestra reacción. No solamente en los próximos episodios, sino también en este, porfa. De nuevo, dime qué te inquieta, qué experiencia has tenido compartiendo tu fe. ¿Ha sido una experiencia buena, una experiencia mala? Muchas veces decimos en Instagram que nos contéis, por favor, cualquier pregunta o cualquier lucha, porque es muy positivo compartir cómo sufrimos y la lucha que estamos teniendo, porque al final somos un equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y a apoyarnos y a entendernos. Así que, por favor, dale like. Comparte esto con algún amigo, algún compañero de trabajo, alguien de tu iglesia. Por favor, comparte y dinos qué te parece. Y nada, por favor, está pendiente del resto del podcast. Y recuerda, si el Evangelio no es un Evangelio que transforma, entonces no es el Evangelio correcto. Nos vemos en el siguiente episodio del Evangelio para gente normal. Bye. Hasta luego.